Muchas bendiciones, bienvenidos como siempre a este tiempo en el que queremos compartir esta palabra maravillosa de vida, ¿verdad? Que va más allá de la religión. Aquí estamos hablando de relación, una relación genuina que Dios comenzó en cada uno de nosotros. No es algo que nosotros comenzamos, es algo que nuestro Padre comenzó porque Él nos ha amado siempre. El hecho de que nosotros estemos viviendo ahora, ¿verdad? No es una casualidad o es simple y sencillamente el producto de una circunstancia de que nuestros padres nos trajeron a este mundo, sino Dios tiene un propósito para tu vida, para la mía. Y muchos de nosotros todavía evidentemente no entendemos el propósito que Dios tenga cada uno de nosotros porque simplemente no hemos podido todavía conocer toda esta obra preciosa que Él ha hecho a nuestro favor. El mundo religioso normalmente siempre nos vendió la idea de que en la medida en que nosotros seamos capaces de poder agradar a Dios, es decir, con nuestras propias obras, imponiendo nuestra propia justicia, tratando de ser lo más justos, lo más santos que podamos, pues en esa misma medida vamos a recibir los favores de Dios. Pero al contrario, si es que efectivamente nosotros no somos capaces de poder cumplir sus mandamientos, entonces nos van a venir males. Esto es algo que se nos ha vendido todo el tiempo. Lamentablemente esto no está, o ventajosamente para nosotros, en el nuevo pacto, ¿verdad? En este pacto de gracia, esto no funciona. Funcionó antes, cuando la ley fue dada, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y la Escritura nos dice que la ley fue dada a causa de la multitud de pecados para que el pecado se revele en cada uno de nosotros. Es decir, la ley lo único que hace es poner en evidencia que tú y yo somos pecadores y que somos incapaces por nuestra propia capacidad y por nuestra propia justicia de agradar a Dios. Pero en el corazón tuyo y mío, lamentablemente, en el corazón del primer hombre, de la primera creación, existe este anhelo y este deseo de tratar de conseguir las cosas por mi propia mano, por mi propio esfuerzo. De hecho, la humanidad y el humanismo actual enfocan, ¿no es cierto?, efectivamente la responsabilidad de nuestro propio destino a nosotros mismos y a las decisiones que en el transcurso de nuestra vida vayamos tomando, si son buenas o malas decisiones. Y de ahí que estamos nosotros mucho intentando el estudiar y el formarnos para que podamos tomar buenas decisiones en la vida. Ahora, no estamos diciendo que no haya que tomar buenas decisiones. Lo que estamos diciendo básicamente es que en el mundo espiritual al cual hoy nos debemos, el mundo espiritual, como hemos visto en estos días pasados, ¿no es cierto?, cuando la Escritura nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Ojo con esto, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Las cosas invisibles de Dios están en ti y en mí. Las cosas invisibles de Dios son los que dan sustancia o sustantividad a todas las cosas que vemos. Todo lo que se ve, dice la Escritura, ha sido hecho de lo que no se ve. Así que las cosas malas que nosotros vemos, primero se comienzan a sembrar espiritualmente. Las cosas buenas que nosotros vamos a ver, también se comienzan a sembrar espiritualmente. De ahí que en este mundo subjetivo de las cosas que no vemos, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestra fe, la manera como de alguna manera nosotros creemos que están en el mundo de lo que no podemos tocar, que está en el mundo, ¿verdad?, de lo que no se puede ver, pero efectivamente en ese mundo en el que no se puede tocar y en el que no se puede ver es donde comienza a sembrarse en cada uno de nosotros, ¿verdad?, aquellas semillas de bendición o aquellas semillas también de maldición, si nosotros efectivamente, muchas veces sin darnos cuenta, seguimos acumulando para nuestra carne o para nuestro espíritu. Así que es importante el que podamos, hermanos, comprender que
nuestro Padre ahora mora en ti y en mí con un propósito, y es que Él quiere hacerse visible en cada cosa en tu vida. Su eterno poder y deidad, hoy Él quiere que sea evidente para ti. De allí que efectivamente, ¿no es cierto?, tú eres alguien que está en este mundo porque Dios tiene un propósito contigo. Dios te creó para que tú puedas disfrutar de todas sus bendiciones. El Señor creó al ser humano, no olvidemos cuando allá en el libro de Génesis Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Allí el Señor efectivamente descubre la razón por la cual Dios quería crear al hombre, es decir, la razón por la cual Dios te quería crear a ti, me quería crear a mí, es porque Él quería que nosotros seamos hechos a su imagen y semejanza, es decir, que disfrutemos de todo lo que Él es, que nosotros seamos parte de todo su poder, de todas sus riquezas, de toda su grandeza, de todo su amor, de toda su santidad, de toda su justicia. Ese es el propósito de nuestro Padre. Y por esto Él, ahora en Cristo Jesús, hace realidad eso para ti y para mí. Porque lamentablemente en el primer hombre, que la Escritura dice que Adán, el primer hombre, no era más que figura del que habría de venir. ¿Quién es el que habría de venir? Jesucristo. O sea, Jesucristo realmente siempre estuvo reservado para ti y para mí. Jesucristo estuvo reservado para que efectivamente Él se convierta en el Señor de nuestra vida por medio de nuestra fe, por medio de nuestro creer en Él, por medio de nuestro creerle a Él, ¿verdad? A través de nuestra fe nosotros nos apropiamos de Jesucristo y simplemente por creerle a nuestro Padre, ya no por nuestras propias obras, ya no, ¿verdad? Por nuestro propio sacrificio, por nuestro propio esfuerzo. Eso efectivamente estaba reservado para el primer hombre. La Escritura nos muestra claramente cómo el Señor, después de que el hombre cayó, ¿no es cierto?, le dice claramente que el hombre iba a tener que comer el pan con el sudor de su frente. Es decir, a partir de ahora el hombre iba a tener que trabajar para procurarse el sustento, para procurarse el futuro, que es lo que tú y yo todavía seguimos haciendo. El hombre tiene que trabajar fuerte para procurarse un futuro. Pero es muy importante que entendamos que en la ley de la fe, de la que queremos un poco hablar el día de hoy, ya esos parámetros no funcionan. Porque como nuestro Padre celestial que nos engendró, ¿verdad? En Cristo Jesús, ahora es nuestro papá, Él quiere que nosotros aprendamos a recibir todas sus bendiciones por medio de la fe. La fe tiene como propósito el que nosotros podamos acceder a la gracia de Dios y acceder a todas las bendiciones y acceder a todos los beneficios que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, es muy importante que a través de esta herramienta, de esta llave, digamos que la fe es la llave de la puerta de la gracia. La fe, nuestra fe es la llave de la puerta de la bendición de Dios. Y es por eso tan importante que nosotros tengamos que ejercitar nuestra fe todos los días. Y la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Y el justo refiriéndose al nuevo hombre, a la nueva creación. No es el justo que hace buenas obras para tratar de ser justo ante los ojos de los demás. Ese es el primer hombre. No, este es el justo, es el Hijo de Dios, el que ya nació en ti y en mí, es la nueva semilla de Dios. Es la nueva creación de Dios. Cuando la Escritura habla del justo, está hablando de que en ti y en mí nació un nuevo hombre cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ese nuevo hombre que está dentro de cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder por medio de la fe apropiarse de todo lo que nuestro Padre ya nos ha dado en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es por esto tan importante el que nosotros aprendamos a ejercitar nuestra fe, a ejercitar nuestra fe, a ejercitar nuestra fe, ¿verdad? A cada momento y a cada instante. Hablábamos, ¿verdad?, en estas semanas pasadas respecto de cómo delante de los ojos de Dios todos los hombres somos culpables. Aquí no hay, ¿verdad?, unos mejores que otros. En la vieja creación, todos los hombres, indistintamente
de las inclinaciones que tengamos, somos culpables delante de Dios. Esto es lo que nos muestra efectivamente el libro de Romanos. ¿Y para qué nos muestra que todos somos culpables? Para ponernos a todos bajo la misma posición, es decir, todos bajo pecado, para que ahora el Señor pueda tener gracia de todos nosotros. Porque si hubiese habido un ser humano capaz de poderle agradar a Él directamente sin Jesucristo, entonces ese ser humano hubiese sido nuestro Redentor, porque hubiese sido capaz de poder cargar Él por justo todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Pero al no haberse encontrado a ningún hombre adámico, a ningún hombre que salió de Adán, ¿verdad? En estas circunstancias, pues entonces nuestro Padre tenía reservado a Jesucristo, su amado Hijo, que se hizo carne, como tú, como yo, se hizo carne, ¿verdad? Recibió su naturaleza humana por medio de María, que María representa a la raza humana, pero sin embargo, quien la engendró a ella, como todos nosotros sabemos, es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es que tenemos nosotros al Hijo de Dios hecho carne, viniendo para poder cumplir todo lo que tú y yo éramos incapaces de poder cumplir. Jesucristo es nuestro cumplimiento de los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos que alguna vez Dios nos haya mandado a cumplir a ti y a mí, Cristo los cumplió por ti y por mí. Maravilloso. Es decir, Cristo fue perfectamente obediente a nuestro Padre. La obediencia a Cristo es algo a la cual tú y yo debemos mirar, no nuestra propia obediencia. Porque efectivamente la Escritura nos dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo o a la obediencia de Cristo. Es decir, la obediencia de Cristo es la que ha hecho que tú seas aceptado por Dios. De ahí que tu fe en la obediencia de Jesucristo, tu fe en la sangre de Jesucristo, tu fe en la santidad de Jesucristo, tu fe en la justicia de Jesucristo es la que va a hacer la diferencia permanente y continuamente, ¿verdad? En cuanto a esta nueva relación que tú debes tener con tu Padre. Tu Padre quiere que efectivamente tú te relaciones con Él por medio de la fe para que Él pueda darte a ti todo aquello que ya ha provisto de antemano. Ahora, es muy importante, ¿no es cierto?, como nos muestra el libro de Hebreos, que nosotros nos esforcemos por entrar, ¿no es cierto?, en el reposo de Dios. Eso nos muestra el libro de Hebreos, que nosotros nos debemos de esforzar, fíjate, ¿por qué nos debemos de esforzar? Por entrar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios significa que nosotros descansamos de nuestras obras. Es decir, que nosotros descansamos de nuestro estrés, de nuestra ansiedad, de nuestros temores, de nuestros miedos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a revelar en ese estado de reposo que Él ya ha provisto de antemano, ¿verdad? Todos los recursos que tú necesites para poder enfrentar cada circunstancia o cada evento en tu vida. Eso da mucha tranquilidad, eso da paz, porque no importa la condición o la situación en la cual tú te encuentres el día de hoy, ¿verdad? Ya nuestro Padre se adelantó por Cristo Jesús en el tiempo y en el espacio para que las circunstancias que yo estoy viviendo, ¿verdad?, simple y sencillamente sean situaciones en las cuales yo voy a experimentar victoria, es decir, la provisión de todo lo que Cristo ha hecho con anticipación para que yo pueda ser más que victorioso. Ahora, esto nosotros efectivamente, hermanos, lo recibimos por medio de la fe. Por esto es tan importante, ¿no es cierto?, el creer permanentemente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es una ley, ¿verdad? La ley de la fe. Es una ley que definitivamente funciona cuando nosotros permanentemente, en lugar de obrar, creemos. Ahora, ese creer hace que las cosas se comiencen a dar. Ese creer hace que inclusive el Señor ponga en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate lo que nos comentaba el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, cuando él decía, porque lo que no hago no entiendo. Porque aquello que sé que no debo hacer es lo que hago. Porque el bien está en mí, pero no el poder para hacerlo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero sin embargo, cuando se habla de Cristo, la Escritura nos dice que Él pone en nosotros
así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, en Cristo nosotros no solamente que queremos, sino que tenemos el poder y la capacidad de poder hacer todo aquello que efectivamente nosotros queremos hacer. Y si el Señor pone en mí así el querer como el hacer, imagínate toda la capacidad que puede haber en cada uno de nosotros cuando el Señor pone en mí el querer. El querer, Él es el que está motivando por donde efectivamente va mi vida a través de poner en mí el querer. Maravilloso, porque ya allí está inclusive la provisión de la sabiduría que tú y yo muchas veces estamos buscando. A veces nosotros estamos buscando sabiduría para que nosotros podamos tomar una decisión respecto de alguna situación que tenemos que resolver. Pero el Señor aquí nos dice y se adelanta inclusive, dice, Él es el que pondrá en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta Él se encarga de poner en nosotros deseos e inclinaciones, que es evidente que van a ser los deseos y las propias inclinaciones que nuestro Padre ha previsto y ha provisto para nosotros. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos disfrutar, apropiarnos de todo aquello que hoy nos pertenece en Cristo Jesús. Romanos 5, capítulo 5, versículo 10, nos dice algo importante. Porque si siendo enemigos, esta palabra siendo enemigos, eso es algo que tú y yo fuimos, o algo que tú y yo somos si es que no hemos conocido a Cristo todavía. Dice, porque si siendo enemigos, está hablando de enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate, nosotros siendo enemigos, ¿no es cierto? Fuimos reconciliados con Dios. O sea, Dios mismo se reconcilia con nosotros por medio del cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, por medio de la muerte de Cristo, nuestro Padre se reconcilia con nosotros. Él no podía tener acceso a nosotros en vivo y en directo por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra injusticia, porque Él es santo y justo. Y como todos los hombres somos pecadores, de acuerdo a lo que nos muestra la Escritura, todos los hombres hemos pecado y no hay nadie quien pueda, por medio de las obras, ser justificado delante de Dios. No hay un solo ser humano que sea capaz de poder agradar a Dios por su propia manera de vivir. No te olvides que aquí más de una vez hemos dicho que el Señor lo que juzga en nosotros es nuestra naturaleza pecaminosa, no necesariamente el nivel o el tamaño del pecado que hayamos cometido. Lo que Él juzga en el ser humano es la naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa es una naturaleza que está permanente y continuamente inclinada al mal, inclinada al pecado, inclinada a estar en contra efectivamente de todo lo que Dios quiere para ti y para mí. Así que esa naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Por esto es que era imposible que tú y yo podamos acercarnos a Dios sin tener, ¿no es cierto?, a alguien como Cristo que debía haber pagado por nosotros todos nuestros pecados. Si nosotros no hubiésemos tenido a Cristo, era imposible que nosotros nos podríamos acercar a Dios. Ahora, el que podía tomar la decisión de enviar a su amado Hijo Jesucristo era nuestro Padre. Y por eso es que Él, ¿verdad?, quería reconciliarse con nosotros. Al Señor le pesó en su corazón cuando el hombre tomó la decisión de no creerle a Dios, sino creer al enemigo, cuando tomó del árbol que Dios le había dicho que no coma, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Nuestra mente que se guía por lo bueno y por lo malo, ¿verdad? La Escritura nos muestra que ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que a propósito también ese árbol es tipificado por la propia ley, porque la ley normalmente nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y cuando nosotros nos guiamos por lo que la ley dice que debemos hacer o no debemos hacer, es decir, cuando nosotros nos guiamos por los mandamientos de Dios, efectivamente, pues en ese momento nosotros vamos a activar justamente una acción contraria a lo que quisiésemos. En lugar de hacer el bien que queremos, terminamos haciendo el mal que no queremos. Esto ya lo hemos visto en el capítulo 7 del libro de Romanos, en donde hay esta ley del pecado y de la muerte, que
en lugar de terminar haciendo el bien que queremos hacer, siempre nos vamos a encontrar que terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. Y ahí es justamente donde se muestra el pecado que actúa en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. El pecado nos engaña. El pecado es un ente, es una persona que está en nuestros miembros, que está en nuestra carne y que realmente tiene deseos, sentimientos, tiene emociones. Ese pecado quiere satisfacer sus necesidades a través de nuestra propia carne. Y efectivamente nos lleva a hacer cosas que tú y yo muchas veces no queremos hacer, pero las terminamos haciendo porque el pecado actúa en nosotros. Ahora, imagínate esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, todos los seres humanos. Esto es lo que Dios juzga. Dios juzga, ¿verdad? No necesariamente el hecho de que tú mentiste, que tú engañaste, que tú hiciste algo indebido. Esto es consecuencia de tu naturaleza pecaminosa. Dios juzga la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto?, impedía el que tú y yo podamos acercarnos a Dios e impedía el que Dios se acerque a nosotros. Así que ya que nosotros éramos incapaces inclusive de entender todas estas cosas y cómo el pecado nos tiene tomados y nos tiene esclavizados, el único que podía tomar la iniciativa de acercarse a nosotros, ¿quién era? Dios mismo. Dios es el único que podía acercarse a nosotros para revelarnos todo aquello que efectivamente a nosotros nos ha mantenido esclavos. Entonces ahí es donde la Escritura dice que porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿verdad? Dios, por el gran amor que nos ha tenido a ti y a mí, justamente el hecho, por ejemplo, de que hoy estemos escuchando estas charlas no es ninguna coincidencia, porque el Espíritu Santo quiere darte a ti una respuesta. A ti que has estado buscando respuestas de parte de tu Padre, el Espíritu Santo quiere darte una respuesta a tus necesidades, a tus preocupaciones, a tu estrés, a tu cansancio, a tu ansiedad. Él no quiere que sigas tú viviendo por tus propias capacidades, por tu propia inteligencia, por tu propia sabiduría. Él quiere que tú te apropies de todo lo que efectivamente hoy te corresponde por ley, por derecho legal, ¿verdad? Por la obra de Jesucristo a tu favor. Como Él quiere que efectivamente tú te beneficies de todo aquello, entonces Él te trae a reuniones como esta, o Él te trae a la Escritura, o Él te trae a personas que de alguna manera te van a revelar la gracia que Dios también efectivamente ha operado en cada uno de nosotros. Porque finalmente lo que nosotros estamos trayendo acá no es doctrina, lo que estamos trayendo aquí es vivencia, ¿verdad? Porque de alguna manera todos en algún momento fuimos salvados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces lo que estamos trayendo aquí es una vivencia, es una experiencia, ¿verdad? En la cual todavía nos encontramos desarrollando, porque pues más allá de que, por ejemplo, yo acá hable, no significa que no cometa errores, no significa que no cometa pecados, pero significa que ahora yo conozco, ¿no es cierto? Conozco que mi Señor Jesucristo se ha constituido, ¿no es cierto?, en mi justicia, en mi santidad, en mi salvación, en mi redención, en mi sabiduría. Es decir, Dios lo que hizo es mandar a su amado Hijo Jesucristo para Él reconciliarse conmigo. No que Él, ¿no es cierto?, tenía algo contra mí. Sí, había una deuda que yo tenía que pagar a mi Padre por todos mis pecados. Y era una deuda impagable. Pero como Él sabía que era una deuda impagable, entonces Él, por el gran amor que me ha tenido a mí y a ti, lo que ha hecho básicamente es enviar a Cristo Jesús para primero Él reconciliarse con nosotros. Es decir, para que todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis injusticias sean echadas sobre su amado Hijo Jesucristo, sean pagadas por Él, todas mis fechorías sean pagadas por Cristo Jesús. Eso es justamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para eliminar de nosotros todo aquello que nos separaba de Él. Maravilloso es nuestro Padre. Es decir, Él tenía que Él mismo pagar el precio por nosotros. Él tenía que Él mismo darnos una respuesta, ¿no es cierto?,
a una salvación que para nosotros era imposible de practicarla por nosotros mismos. Y es por esto, hermano, tan importante el que sepas que efectivamente tú existes. Porque cada ser humano sobre esta tierra, ¿no es cierto?, existe para que pueda conocer la realidad y la verdad de Dios. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora en el mundo? No conocemos esta realidad. En el mundo nosotros nos hemos extraviado, como vimos en las sesiones pasadas, ¿no es cierto? Y cada uno, de acuerdo con su propio entendimiento, de acuerdo con su mente, lo que determinó es no aprobar o no tomar, o no aprobaron tomar en cuenta a Dios. Nosotros muchas veces no aprobamos tomar en cuenta a Dios para nuestras cosas. Entonces, claro, Dios no puede obligarte a ti, porque Él nunca lo va a hacer. Nuestro Padre no obliga, nuestro Padre no controla. Sí, no es como el diablo, que Él sí controla, Él obliga, Él esclaviza. No, nuestro Padre no hace eso. Nuestro Padre nos da libertad, ¿no es cierto? Y Él quiere que libre y voluntariamente tú aceptes lo que Él te propone. De tal manera de que cuando yo decido no tomar en cuenta a Dios, pues a Él no le queda más remedio que permitir que yo de alguna manera ahora dependa de mi propia mente, de mi propia sabiduría, y la Escritura dice que nosotros en esa condición siempre vamos a hacer cosas que no convienen. Vamos a decidir cosas que no convienen. Vamos a ir por caminos errados. ¿Por qué? Porque el camino de nuestro Padre, para que nosotros podamos obtener todo lo que nos pertenece, es Cristo Jesús. Por eso dijo el Señor Jesús, yo soy el camino. Fíjate, el camino es una persona. El camino no es una cosa. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, el camino, la verdad y la vida no son teorías, no son cosas, es Cristo. Es Cristo mismo el que a través de su cuerpo nos abre paso para que efectivamente nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Primero Dios se reconcilia con nosotros. Dios se reconcilia con nosotros. Dios manda a su Hijo para que por su cuerpo se reconcilie con nosotros. Ahora, ya que efectivamente Dios hizo el trabajo desde su lado, ahora que Cristo ya cargó con todos nuestros pecados y con todas nuestras maldades, ahora es necesario que nosotros nos reconciliemos con Dios. Nosotros nos reconciliemos con Dios. Pero claro, este reconciliarnos con Dios, ya que Cristo pagó toda nuestra deuda, no es un reconciliarnos para que ahora comencemos nosotros a intentar procurar agradarle sobre la base otra vez de nuestra propia justicia. No, ahora es por medio de la fe en la obra terminada, completa y perfecta de Cristo a mi favor. Ahora, mi manera de relacionarme con mi Padre es por medio de estar permanentemente creyendo en la obra que Él hizo a mi favor. Si Él aquí dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, perfecto, fíjate, aquí es donde la fe tiene que funcionar, ¿no es cierto? Si siendo enemigos, sí, éramos enemigos, ¿no es cierto? Fuimos enemigos en un momento determinado, fuimos reconciliados con Dios. Imagínate el amor que Dios nos tuvo a nosotros, que aún sabiendo que éramos enemigos, Él nos reconcilió con Él, mandando a su amado Hijo Jesucristo para que muera por nosotros. Ok, esto es un regalo que tú y yo no lo podemos entender. Cae en ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Hace que efectivamente nuestro Padre cargue toda nuestra maldad y todo nuestro pecado sobre su amado Hijo Jesucristo, y ahora por esa paga en donde ya no debemos nada a Dios, por gracia. No le debemos nada, por gracia, no por justicia propia, no porque tú has hecho bien las cosas, no porque has sido santo, no porque has sido justo, no porque te has esforzado, no porque efectivamente Dios vea méritos en ti. Dios no ve méritos en ningún ser humano. En el único que ve mérito es en su amado Hijo Jesucristo. Y por eso es que cualquier ser humano que se aferra a Jesucristo es aceptado por Dios, porque ese fue el pacto del Padre con el Hijo. Muere por la humanidad, que efectivamente el momento en que la humanidad crea en ti, yo voy a sanar, a curar, a limpiar y a salvar y a hacer que la humanidad se convierta en mi amiga ahora. Entonces el Señor viene a reconciliarse con nosotros por medio de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, ya que Él hizo todo el trabajo, ya que no hay deuda, escucha bien, ya no hay deuda. ¿Tú crees esto verdaderamente? Esto es fe.
¿Tú crees verdaderamente que el Señor Jesucristo pagó por todos tus pecados? Aprópiate de eso. Porque la bendición que trae el que efectivamente toda mi culpa, toda mi condenación sea echada sobre Cristo, significa que las consecuencias de la culpa y de la condenación, que generalmente las vivimos nosotros los seres humanos como con enfermedades, con temores, con miedos, con inseguridad, con pobreza, con escasez y con todo lo que la muerte efectivamente nos da, todo aquello, ¿no es cierto?, hace que ahora que efectivamente yo recibo la vida de Cristo, hace que todos mis males hayan sido echados sobre Él. ¿Para qué? Para que ahora todos sus bienes sean mi experiencia en este tiempo. El Señor ya hizo la obra de redención para ti, para que ahora tú creas simplemente en lo que Él ha hecho por ti, para que desde ahora tu relación con el Señor sea una relación en la cual ya tú no estés preocupado, ¿no es cierto?, de cumplir los mandamientos, sino que ahora tú estés enfocado en creerle a Él, para que por medio de la ley de la fe, tú recibas bendición tras bendición. Por ejemplo, el Señor nos dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjate, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No hay mejor cosa que despertarse con esto cada día, mi hermano. Saber que mi papá ha prometido que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, significa que desde el momento en que yo pongo mi pie en el suelo, cuando me levanto de mi cama, yo tengo que confesar que mi Padre me ha prometido para ese día, para este día, que el bien y la misericordia me seguirán. Cuando tú te apropias de esa realidad, tú sabes que tu Padre está ya, ¿verdad?, trabajando anticipadamente en cada situación y en cada circunstancia de tu vida para que tú recibas ese bien y esa misericordia. Descansar en esa paz, ¿verdad?, viene justamente a consecuencia de que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Él ya se reconcilió con nosotros. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5:20, decía, así que nosotros, los que ya conocemos esta realidad, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, les rogamos a ustedes. Esta es ahora la invitación que nosotros hacemos a la gente. La invitación que ahora nosotros hacemos a los propios hermanos en Cristo, porque muchos de nosotros todavía seguimos llevando en nuestro corazón culpabilidad. Muchos de nosotros todavía seguimos acumulando en nuestro corazón condenación. Y cuando la condenación y la culpabilidad todavía siguen en nosotros, yo no me puedo apropiar de las bendiciones que Dios quiere que efectivamente yo las tenga. Y es por eso que cuando tú tienes culpa, cuando tú tienes condenación en tu corazón porque hiciste algo malo, porque las cosas no te salieron como pensabas, porque otra vez caíste en aquello que sabías que no debías caer. Claro, Satanás aprovecha eso para condenarte inmediatamente, para juzgarte. Pero aquí tu Padre te dice que Cristo ya pagó todos esos pecados. Ahora, ¿para qué te lo dice? ¿Para que vivas una vida desenfrenada y para que vivas una vida descuidada? No, te lo dice para que por gracia tú creas en Él, y la gracia lo que hace es operar en tu propia vida la justicia y la santidad de Dios. Porque la santidad viene por medio de la fe. La santidad de Dios nos viene por medio de la fe, es decir, Dios nos da su santidad por medio de la fe en Él, por medio de la fe en su sangre. Entonces, aquí nosotros decimos a la gente, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate, ya que Dios se reconcilió con nosotros, ya hizo todo el trabajo de reconciliación. Ahora, lo que queda es que tú te reconcilies con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios?
¿Cómo te sientes tú con Dios? ¿Tú sientes en tu corazón que no has hecho todavía lo suficiente como para que Dios se agrade de ti? Pues estás equivocando la forma como te tienes que relacionar con Dios. Porque Dios no está demandando de ti ninguna buena obra. Lo que está demandando es que creas en su amado Hijo y como consecuencia de ese creer bien, vas a obrar bien. Las obras nuestras son manifestación de algo que está pasando dentro de nuestro corazón. Nuestras obras, nuestro comportamiento, tiene que ver directamente, ¿no es cierto?, con lo que está sucediendo dentro de nosotros. Esto es importante que nosotros lo entendamos y que lo vayamos descubriendo. De ahí que, si es que efectivamente yo me relaciono internamente con mi Padre y lo primero que hago es recibir su perdón, todos los días y a cada momento, y específicamente cuando Satanás me acusa de que no he hecho lo suficiente. O mejor cuando de alguna manera no he hecho algo debido y Satanás aprovecha esa circunstancia para decirme o para decirte a ti, mira lo que eres, no sirves para ser cristiano. Otra vez le fallaste a Dios. Deberías más bien dejar esto porque no tienes componte. Claro, si yo soy capaz de recibir ese engaño de parte del diablo, pues lo que yo estoy haciendo es creyéndole a él y no le estoy creyendo a mi Padre, que ya efectivamente mi Padre me reconcilió con él, porque todos mis pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados sobre su amado Hijo Jesucristo. Mira, alguien decía algo muy importante: la cruz tiene un efecto atemporal. ¿Qué significa esto? La cruz no puede ser encasillada dentro del tiempo, porque la cruz maneja una suerte eternidad. De hecho, la Escritura nos dice que Cristo o el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, para Dios ya su Hijo, antes de que el mundo sea creado, Él ya lo había inmolado, porque la cruz es atemporal. La cruz no tiene tiempo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, esa muerte en la cruz sirvió para toda la creación de Dios, para que toda la creación de Dios efectivamente se reconcilie con Dios. Es decir, Dios se reconcilió con toda la creación por medio de la muerte de su amado Hijo, porque Él pagó el precio de la redención. Dios efectivamente utilizó a su amado Hijo por el amor que nos tiene a todos y cada uno de nosotros para reconciliarse con nosotros. Ahora, si yo no acepto la obra que mi Padre hizo y sigo siendo acusado, sigo recibiendo la culpa, sigo recibiendo la condenación, entonces significa que no le estoy creyendo a mi Padre. Y voy a tener que vivir las consecuencias de la culpa y de la condenación. Pero cuando yo efectivamente sé que fui reconciliado con Él por la muerte de su Hijo, entonces esta es un arma poderosísima, ¿verdad?, en la cual el enemigo nada puede hacer para que efectivamente nosotros estemos permanente y continuamente viniendo a esta provisión de nuestro Padre, a esta provisión maravillosa que tiene que ver directamente con esta redención y esta paga de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, esta paga de nuestros pecados no solamente fue la paga de nuestros pecados, sino también de las consecuencias. ¿Esto significa que nosotros no vamos a vivir las consecuencias de nuestros pecados? No. Esto significa que Dios ya proveyó para que esas consecuencias, ¿verdad?, si es que efectivamente yo me aferro a esta cruz y a esta obra de Jesucristo, esas consecuencias no tengan el efecto que podrían tener en mí si yo no tuviese efectivamente esperanza o la paga, ¿no es cierto?, de mis pecados. Porque efectivamente mis pecados tienen como propósito el hecho de que no me vengan cosas buenas. Esa era la realidad en el Antiguo Testamento. Cuando yo pecaba, pues me venían las enfermedades, me venían los males, me venía la pobreza, me venía el dolor, me venía la guerra. Cuando yo obedecía la palabra de Dios, obedecía los mandamientos, me venía la prosperidad, me venía la sanidad, me venía la salud, me venía etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto era imposible que efectivamente se pueda sostener en el tiempo. Ahora que nuestro Señor Jesucristo nos ha quitado todo nuestro pecado, ahora la segunda parte de este versículo, en donde dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjate, mucho más, es decir,
Dios no solamente nos reconcilió, el propósito de Dios, lo primero que tuvo en su corazón fue quitar de nosotros todo aquello que se interponía para relacionarnos bien con Él. Entonces, Él lo primero que hizo es quitar toda la basura de nosotros, echarla sobre su amado Hijo Jesucristo, es decir, nuestro pecado. Pero dice, pero mucho más, ahora que ya estamos reconciliados. Fíjate, esta es una realidad maravillosa en la cual nosotros nos debemos sostener. Mucho más estando ya reconciliados. Mucho más estando reconciliados. ¿Tú te sientes reconciliado con Dios por la obra de Cristo a tu favor? Esto es algo de lo cual te tienes que apropiar. Mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, ahora el trabajo del Espíritu Santo ya no es morir por tus pecados, porque ya murió. El propósito de nuestro Padre ahora es que nosotros aceptemos la reconciliación que Él ha provisto en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ahora seamos salvos por su vida. Es decir, ahora Dios lo que quiere es que tú recibas la provisión permanente y continua de todo lo que Él efectivamente ya ha puesto para el día a día de tu existencia en esta tierra. Sanidad, paz, confianza, seguridad, tranquilidad, bendición, provisión en todas las áreas de tu vida. Esto es efectivamente lo que el Señor ahora quiere que tú recibas como consecuencia. Es decir, ya los pecados tuyos han sido pagados por Cristo. Ya no hay culpa delante de Dios, ¿verdad? De ti hacia Él. Él a ti no te inculpa de pecado, porque todos los pecados fueron pagados por Jesucristo. Ahora Él lo que quiere es que tú te centres primero en aceptar esta provisión que Dios ya hizo a tu favor y ahora, segundo, en efectivamente aferrarte y agarrarte de la provisión de Dios. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, aquí hay un proceso, ¿no? Yo siempre debo venir primero a recibir permanente y continuamente esta reconciliación que yo tengo con Dios. Es decir, cómo Dios y nuestro Padre actúa. Cuando por alguna manera nosotros, ¿no es cierto? Porque finalmente esta es una guerra y una lucha espiritual, de alguna manera nosotros sentimos otra vez en nuestro corazón culpa por cualquier circunstancia. Sea que Satanás nos recuerde algo que hicimos en el pasado, por ejemplo, porque él es especialista en excavar dentro de cada uno de nosotros para hacerte acuerdo de que eso que dijiste, eso que hiciste hace mucho tiempo, ahí está todavía y hace que cargues con esa culpa. O algo que hiciste el día de ayer, que no era realmente algo prudente, pues nada, ahora está la culpa por esto. Entonces, claro, Él nos tiene a nosotros presos por medio de la culpa y la condenación. Fíjate, cada vez que tú tengas culpa y condenación, lo primero que tienes que hacer es zafarte de esto, porque si tú tienes culpa y condenación no puedes tener la bendición. O tienes culpa y condenación en tu corazón, o tienes la bendición de Dios en tu corazón. Las dos cosas no pueden estar juntas. Las dos cosas no pueden sobrevivir. ¿Ok? O tienes culpa y condenación, o tienes la provisión y la bendición. Entonces, la culpa y la condenación por nuestros pecados tienen que ser permanentemente echados sobre Jesucristo, porque la Escritura nos dice que Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces, la provisión de Dios para cuando nosotros estamos siendo acusados o estamos siendo condenados es otra vez Jesucristo. Permanentemente, otra vez es Jesucristo. Y es por eso que cuando tú sientas en tu corazón, ¿no es cierto?, este tipo de guerra espiritual por parte del enemigo, pues ahora lo primero que tienes que ver es a Cristo nuevamente. Porque Cristo es la propiciación por todos tus pecados. Cristo es la paga de todos tus males. Entonces tú vuelves a ver a Cristo y otra vez el Señor te limpia de todas tus maldades porque te recuerda, porque te revela espiritualmente esto que Él ha hecho por ti. No olvidemos que esto que estamos hablando es espiritual, por tanto tiene que haber una suerte de revelación en nuestra mente y en nuestro corazón.
Esto es algo que el Espíritu comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Él nos revela cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? No, ya nuestra condición no es una condición de pecado. Nuestra condición es una condición en la cual hoy hemos sido reconciliados con Dios. Esto es lo que yo recibo. Porque mi Padre sí conocía de efectivamente todos mis pecados y todo mi caminar. Él lo sabía. Y Cristo murió por esto en la cruz del Calvario. Ahora, vuelvo y repito, esto no es carta verde o semáforo verde para que yo haga lo que me da la gana. No, porque en la medida en que yo creo en Cristo a este nivel, es decir, entro en la gracia de Dios, si yo creo correctamente, actúo correctamente. Cuando la gracia de Dios está operando en mi corazón y ya no la culpa o la condenación, entonces la gracia de Dios lo que hace es comenzar a producir en mí la justicia de Dios. Y oh sorpresa, aún mis pensamientos, aún mis deseos, aún mis sentimientos comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora son los mismos deseos, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos de Cristo que se comienzan a levantar en ti y en mí. Pero es la nueva persona, ¿verdad?, que el Señor nos ha regalado, la nueva persona creada, esta nueva oportunidad que nos ha dado en Cristo, es un nuevo hombre que está efectivamente levantándose en ti y en mí. No es del viejo hombre remendado, ¿ah? No es del viejo hombre de alguna manera enderezado, no. El viejo hombre para el Señor fue crucificado en la cruz, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Vaya a Romanos 6:6, y ahí está el fin de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja creación. En Romanos 6:6, Dios acabó con el hombre adámico. Pero ahora nosotros tenemos este hombre, ¿verdad?, que ya es reconciliado con Dios y que ahora este hombre tiene acceso a ser salvo, a ser provisto por la vida de Dios. Ya hemos visto que esta palabra salvo o salvación tiene que ver con el griego sozo, ¿verdad?, que habla de salvación es igual a liberación. Salvación es igual a provisión. Salvación es igual a sanidad. ¿Qué necesitas tú en este mundo? Tú necesitas liberación. Tú necesitas sanidad en muchas áreas de tu vida. Tú necesitas provisión de parte de Dios. Y justamente cuando la Escritura aquí dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida, entonces ahora nuestra expectativa es una en la cual nosotros vamos a recibir todos los beneficios de nuestro Padre Celestial. Toda la obra terminada que Él ya ha hecho a nuestro favor. El entrar en su reposo tiene que ver directamente con comenzar en mi experiencia a descubrir permanente y continuamente esta provisión de Dios para mi vida. Ahora, Dios quiere que esto sea algo práctico en nuestro caminar diario, ¿verdad? Esta fe, cuando efectivamente yo la estoy repasando permanente y continuamente en mi mente y en mi corazón todos los días, alimenta mi ser interior. Alimenta mi ser interior. En sesiones pasadas decíamos que la boca de nuestro espíritu es nuestra mente. A través de nuestra mente nosotros alimentamos nuestro ser espiritual. Y fíjese en qué tenemos nosotros ocupada nuestra mente actualmente. Vea usted cómo está su vida. Cómo está su vida, ¿verdad? No es más que un indicador de lo que usted está permitiendo que todos los días entre en su mente. Cuando nosotros permitimos que sea la mente adámica, la mente del primer hombre, la que está operando en nosotros, es esta mente humana, es esta mente que de alguna manera tiene su propia sabiduría, la sabiduría de este mundo. Pero cuando nosotros, en cambio, tomamos la Escritura, la palabra de Dios, para eso nos ha sido dada, y la hacemos nuestra y hacemos de ella nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, lo que permitimos que vaya entrando todos los días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa palabra va a comenzar efectivamente a generar un resultado precioso y de vida en tu corazón, y tú vas a recibir esta salvación
¿no es cierto? Tú vas a recibir esta palabra que es soso, ¿no es cierto?, a tu favor todos los días en términos prácticos. Ahora, cuando tú no comes de esta palabra, porque este es un comer espiritual, obviamente, ¿no es cierto?, el espíritu está débil y la carne es la que se fortalece. Entonces, este es un ejercicio, hermanos, en el que nosotros diariamente tenemos que vivir. Es decir, primero, el estar reconciliados es algo que debe estar presente en cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cómo estás tú el día de hoy con tu Padre? ¿Tú estás reconciliado con Él? ¿Pero por qué estás reconciliado con Él? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué tú estás a cuentas con Dios? ¿Porque te estás portando bien? ¿Porque estás haciendo tu mejor esfuerzo para agradarle? Pues ya te equivocaste. Porque por tus propios méritos, nunca jamás tú vas a poder reconciliarte con Dios. Pero si tú pones delante del Señor a Cristo como tus méritos, tu fe en Cristo, como la obra que efectivamente Él pagó a tu favor, tu fe en Cristo, ¿verdad? Como el abrigo que Él pone sobre ti. ¿Para qué? Para verte justo. Entonces, por Cristo Jesús, el Señor te acepta, el Señor te perdona y tú eres capaz de reconciliarte permanentemente por Él. Por esto es que si es que ahora hay en tu corazón esta falta de perdón, o hay culpabilidad, condenación, entonces inmediatamente necesitamos mirar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo cada día que arranco, ¿verdad?, de mi existencia ahora en esta tierra, debe contener el saber y el volverme a alimentar de saber que efectivamente yo estoy reconciliado con Dios. Yo ya sé que mi Padre se reconcilió por Jesucristo conmigo. Ahora yo necesito por Jesucristo reconciliarme con mi Padre. Nunca arranquemos un día de la semana sin primero repasar el hecho de que efectivamente hoy es un día en el que yo arranco reconciliado con papá, reconciliado con mi Padre. Porque este es el camino para que inmediatamente tú, en cambio, ahora, ¿verdad?, recibas la salvación diaria por su vida. Porque Cristo murió. Fíjate, el cuerpo de Cristo, Dios lo utilizó mientras estuvo aquí en su carne para perdonar todos nuestros pecados. Pero ahora que Él ha resucitado, ahora Él ha resucitado para ti y para mí. Ahora somos salvos por su vida. Ahora Él está intercediendo por ti y por mí, ¿verdad?, delante de nuestro Padre, para que la provisión de Dios para cada circunstancia, para cada necesidad tuya en cada una de nuestras áreas de nuestra vida están allí ya disponibles. Ya están disponibles. Cada día, como nuestro Señor Jesucristo ve nuestras necesidades, Él se adelantó, Él sabe todas las necesidades que tú tienes esta semana. Él sabe los problemas que tú tienes que enfrentar. Él sabe la situación económica que tienes que enfrentar. Él sabe la situación de trabajo en la que te encuentras. Él sabe la situación en tu familia. Él conoce el problema de salud que te aqueja. Él sabe todas aquellas cosas que te están preocupando. Él ya lo sabe. No se lo tienes que decir. Pero como Él ya lo sabe, Él ya lo ha provisto para ti. ¿En dónde encuentras tú esa provisión? Primero en saber que estás reconciliado con Él. Porque la lucha, las pruebas, las dificultades, la escasez, la enfermedad y todos los males que nos vienen son a consecuencia de efectivamente nuestra impiedad. Es decir, cuando nosotros no estamos justificados, cuando nosotros no estamos reconciliados, entonces hay derecho para que los males nos vengan. Pero cuando yo arranco el día sabiendo que por la obra de Cristo estoy, ¿verdad?, desde la perspectiva de mi Padre reconciliado, entonces ahora yo tengo que, por Cristo también, agradecer a mi Padre que también Él es el camino por el cual yo me reconcilio con Él. Arranco así el día y lo que me espera es comenzar a recibir la salvación, la provisión, la sanación, la liberación de nuestro Padre a nuestro favor.
Así que aquí tenemos nosotros una manera práctica de cómo podemos enfrentar el día a día. Ahora mismo, si hay algo que te está quejando, pues hay que mirar a Cristo. Porque Cristo es tu salvación. Porque Cristo te ha sido hecho por Dios. Sabiduría. Cristo te ha sido hecho por Dios justificación. Cristo te ha sido hecho por Dios salvación. Cristo te ha sido hecho por Dios redención. Entonces tú miras a Cristo y te reconcilias con el Padre. Porque Cristo es tu reconciliación con el Padre. Como Él es tu reconciliación, pues lo que sigue es que ahora tú seas salvo o provisto por su vida. Y así es como cada día vamos a ver la mano poderosa de nuestro Padre actuando a nuestro favor. No permitamos que Satanás nos engañe en el día a día, volviéndonos a acusar de pecados que ya Cristo efectivamente cargó. No caigamos en la trampa del enemigo en el que nos vuelva a condenar, ¿verdad?, respecto de nosotros mismos, porque cuando Él logra el que nosotros nos veamos a nosotros mismos, que veamos nuestra propia justicia, que veamos nuestros propios méritos, entonces ya Satanás nos tiene en su mano, porque siempre nos vamos a encontrar que en nosotros hay maldad y pecado o no hemos hecho lo suficiente para poder agradar a Dios. Pero cuando en cambio efectivamente vemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en lugar de responder creyéndole al enemigo, respondemos viendo a Cristo, en cambio esta reconciliación que viene de parte de nuestro Padre y posterior, esta salvación y esta vida nos pertenecen y cada día vamos nosotros a tener una experiencia maravillosa de provisión, de sanación, de bendición y de liberación de parte de nuestro Padre. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.